Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tema de infecciones neonatales. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre el síndrome de Torch, en donde Torch es un acrónimo que se utiliza para caracterizar a aquel feto neonato que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita, en donde cada letra corresponde a un agente causal de las infecciones. Entonces tenemos la T correspondiente a Toxoplasma gondii o de otros, que hay una serie de virus. Está el enterovirus, la listeria monocitógenes, Mycobacterium tuberculosis, parvovirus B19, Treponema pallidum, Trypanosoma cruzi, virus hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana y virus varicela zoster. La R corresponde a la rubiola, la C de citomegalovirus y la H del virus herpes simplex. Entonces, los hallazgos clínicos que habitualmente se pueden encontrar en estos neonatos sugerentes a una infección congénita son ictericia, petequias o hepatosplenomegalia al momento del nacer o posterior al nacimiento, y también generalmente estos recién nacidos son pequeños por la edad gestacional. También se pueden pesquisar hallazgos ecográficos como por ejemplo RCU, microcefalias, calcificaciones intracraneales, ventrículomegalia. A nivel hepático encontramos hepatosplenomegalia y esplenomegalia en el vaso, y calcificaciones hepáticas. También podemos encontrar ascitis fetal e hidrops, y a nivel cardíaco cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, y el líquido amniótico también se ve afectado encontrando polihidroamnios u oligohidroamnios. Vamos a comenzar hablando de Toxoplasma gondii, que es un protozoo tisular que su principal huésped es el gato. El riesgo global de transmisión es alrededor de un 40% por vía transplacentaria, y ocurre únicamente cuando la infección se adquiere por primera vez durante el embarazo, es decir, en la primoinfección. Se estima una tasa de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos, y generalmente es asintomática, siendo el 90% de los niños que nacen infectados son clínicamente sanos. Y puede presentar las manifestaciones de la infección años después del nacimiento, generalmente teniendo secuelas a nivel neurológico y a nivel retiniano a largo plazo. Por ejemplo, corioretinitis, ceguera, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, epilepsia y retraso mental. Y también retraso en el desarrollo psicomotor. Y a menor edad gestacional es más frecuente la transmisión y más graves las consecuencias. El cuadro clínico de la toxoplasmosis es semejante con otras infecciones congénitas, especialmente con la infección causada por citomegalovirus. Por lo que por la frecuencia y las características clínicas, las lesiones corioretinianas y las encefálicas son las más típicas y también las más graves. Por lo tanto, hay que ir a buscarlas en forma dirigida estos signos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico neonatal? A través de la detección de IgM o IgA en sangre, se considera como un diagnóstico de infección fetal. La IgM o la IgA puede no ser detectada hasta un 70% de los niños infectados en el primer trimestre de la gestación, por lo que en estos casos se debe hacer un seguimiento serológico durante el primer año de vida. La desaparición de la IgG en el primer año de vida también se descarta la infección, y se puede realizar complementariamente PCR en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo en cuando no se detectan IgA o IgM específicas. ¿Cómo prevenimos la toxoplasmosis? Básicamente es dando indicaciones a la madre durante el embarazo de no consumir carnes crudas, ahumadas o en salmuera. Tiene que estar bien cocida la carne si es que va a consumir, y realizar un buen lavado de manos antes de ingerir alimentos o al manipular carne cruda o verdura fresca. También realizar un buen aseo de la superficie y de los utensilios que entran en contacto con la carne y las verduras. Y idealmente que no tener gatos durante el embarazo. Ahora, si es que en la casa se tiene un gatito de mascota, importante que el manejo de las deposiciones del gato sean manipuladas con guantes, o si va a realizar trabajo de jardinería también utilizar guantes y desecharlos.
y posteriormente a estos trabajos realizar un buen lavado de manos. Bueno, el tratamiento de la toxoplasmosis en el recién nacido es a través de 3 fármacos. Ya tenemos la pirimetamina, que se administra en dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas durante 48 horas. Luego se pasa en la misma dosis al día hasta los 6 meses y luego se cambia a 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, con una dosis máxima de 25 miligramos. Tenemos la sulfadiazina, que se administra 100 miligramos por kilo al día, repartido en 2 dosis, y el ácido fólico de 5 a 10 miligramos cada 3 días por semana, y el tratamiento se debe completar por un año. También durante este año se debe realizar un seguimiento al recién nacido, bueno, en este caso va a ser un lactante, con respecto a las secuelas que produce la toxoplasmosis. Entonces se tienen que realizar fundoscopía y cirugía completa y también ecografía cerebral o TAC. Y para la atención del recién nacido no se requiere precauciones adicionales a las precauciones estándar. Con respecto a la enfermedad de Chagas, es una zoonosis parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi, cuyo vector es el Triatoma infesta, más conocido como vinchuca, ya que este insecto que vemos en la imagen superior, en el cual frecuentemente vive en casas construidas de adobe. El parásito se transmite a través de las deposiciones de un triatoma infectado, a través de transfusiones de sangre o de órganos, por vía transplacentaria o ingestión de alimentos o de líquidos contaminados. La tasa de transmisión congénita reportada en Latinoamérica varía entre un 0,7 a un 18,2%, con un promedio de 5% en áreas endémicas. La transmisión vía transplacentaria ocurre frecuentemente durante el segundo y el tercer trimestre de la gestación, cuando el flujo sanguíneo se hace continuo y difuso, facilitando el intercambio sanguíneo fetoplacentario. Los factores de riesgo para esta infección, la transmisión congénita, son madres que viven o han migrado a zonas endémicas o áreas con altas tasas de transmisión, antecedentes de hermano con la infección congénita, madre con parasitemias detectables, es decir, PCR en sangre positiva, y madres con disminución de la respuesta inmune mediada por células T, y una coinfección materna con VIH o malaria. Cuando el feto resulta infectado, hay un aumento del riesgo de que presente un parto prematuro, bajo peso de nacimiento y rotura prematura de membranas, producto de la inflamación placentaria. El cuadro clínico mayoritariamente los niños son asintomáticos, entre un 40 a un 100%, y los signos son clásicos y comunes a otras infecciones congénitas, y son inespecíficas. Ya podemos encontrar prematurez, bajo peso de nacimiento, restricción del crecimiento intrauterino, también puede haber distrés respiratorio por neumonitis parasitaria, y también podemos encontrar ictericia, hepatosplenomegalia, cardiomegalia, convulsiones e hidrops fetal. La mortalidad de la infección congénita es de un 5% y está dada principalmente por miocarditis y meningoencefalitis, lo que se asocia a altas parasitemias en el recién nacido. Dado que en nuestro país la presencia de la vinchuca es endémica desde la región de Arica Parinacota hasta la séptima región, a partir del año 2011 se recomienda y se realiza el tamizaje serológico con IgG de todas las mujeres embarazadas en su primer control prenatal. El diagnóstico en el recién nacido se hace por la demostración de la parasitemia mediante métodos directos, parasitemias en sangre, y moleculares, la PCR en sangre. De la PCR, la proteína C reactiva. Y para la confirmación diagnóstica se requieren 2 PCR positivas. Y ante todo diagnóstico confirmado de la enfermedad de Chagas, sintomático o asintomático, tanto de la madre como del recién nacido, se debe realizar la notificación ENO, que ENO es la enfermedad de notificación obligatoria, según lo establecido por la normativa del MinSal.
Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el recién nacido es a través de benzodiazol o nifurtimox, pero en Chile solamente está disponible el nifurtimox, ¿ya? La dosis que se administra es de 10 a 15 miligramos por kilo al día por vía oral entre 30 a 60 días. Acerca del virus de hepatitis B, este virus se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales como por ejemplo semen y fluido vaginal. Se puede transmitir al feto o al recién nacido a través vía transplacentaria durante el trabajo de parto y lactancia materna. Por vía transplacentaria se reportan entre un 5 y un 15%, durante el trabajo de parto un 90% y es raro durante la lactancia materna. A mayor edad gestacional es mayor la probabilidad del contagio al feto y vemos que hay un 10% de probabilidad durante el primer trimestre y entre un 80 y un 90% en el tercer trimestre. Y en el año 2018, acá en Chile se notificaron 48 casos de hepatitis B en gestantes. Los recién nacidos que adquieren la infección transplacentaria pueden tener hepatitis clínica al nacimiento, pero la mayoría son asintomáticos. Aquellos que adquieren la infección durante el parto no tienen manifestaciones clínicas hasta 30 a 120 días después del nacimiento. Esta infección tiene una alta frecuencia a que evolucione a la cronicidad. Ya un 90% se hace portador clínico del virus de hepatitis B y el 20-25, o sea, entre el 25 al 30% desarrolla cirrosis o cáncer hepatocelular aproximadamente a los 30 años de vida. Bueno, aquí en Chile se está previniendo la infección del virus de hepatitis B en los niños a través del Programa Nacional de Inmunizaciones y esta vacuna confiere protección inmunológica contra el virus de hepatitis B y se administra a los 2, 4, 6 y 18 meses. Como vemos ahí en la imagen, los puntitos rojos. Y durante el año 2019 se incorporó al plan de inmunización la administración de vacuna contra hepatitis B al nacimiento durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido a todos los niños sobre 2.000 gramos. Ya aquellos que pesen menos de 2.000 gramos se administra la vacuna bajo criterio médico. El diagnóstico en el recién nacido de la infección es a través de la detección de antígenos virales y anticuerpos contra este virus. ¿Ya? Entonces, por tanto, se debe realizar una determinación seriada de antígeno de superficie del virus de hepatitis B, anticuerpo antiantígeno de superficie y EGM antiantígeno core. Y los recién nacidos que tienen una infección congénita tienen el antígeno de superficie positivos al nacer, mientras los que adquieren la infección durante el parto se hacen recién positivos entre los 3 a 6 meses de vida. El tratamiento de la infección por virus hepatitis B se hace a través de una inmunoprofilaxis con gamma globulina hiperinmune y la vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 a 24 horas de vida. Ya la dosis de la gamma globulina es de 0,06 ml por kilo intramuscular por una vez y cumple la función de cubrir el periodo en que demora la vacuna en producir una respuesta inmune. Avanzando con la letra R, que corresponde a la rubiola. Esta es una enfermedad exantemática clásica de la infancia que es inmunoprevenible y que tiene como único reservorio al ser humano. Se transmite por vía respiratoria a través de las gotitas por contacto o por vía transplacentaria. El síndrome de rubiola congénita se produce cuando el virus infecta a mujeres embarazadas susceptibles durante el primer trimestre del embarazo. La gravedad del cuadro está estrechamente relacionada con las semanas de gestación. ¿Ya? Si es que la infección ocurre entre las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo del síndrome de rubiola congénita es entre un 85 y 95%. Entre las 9 y 12 semanas
un 52%, y entre las 13 y 20 semanas, es un 16%. Y sobre las 20 semanas su incidencia es indeterminada. Los defectos más frecuentes que se pueden encontrar en el recién nacido son neurológicas, oculares, encontrándose cataratas congénitas, hipoplasia del iris, microoftalmos y retinopatía. También a nivel auditivo encontramos la hipoacusia sensorio-neural y anomalías cardíacas, generalmente ductus arterioso persistente, defectos del tabique interauricular o interventricular o estenosis de la arteria pulmonar. Y otras manifestaciones que son comunes a las infecciones congénitas serían restricción del crecimiento, bajo peso de nacimiento, hepatosplenomegalia, ictericia, trombocitopenia. El diagnóstico de la rubiola congénita se realiza por la determinación de IgM específica en sangre o por la demostración de IgG sérica persistente entre los 6 y 12 meses de vida. Adicionalmente, para confirmar la infección, se pueden realizar PCR en aspirados nasofaringeo, en orina, líquido cefalorraquídeo y en sangre hasta el año de vida. Solo en el caso de ser positiva la muestra serológica en el recién nacido, se solicitará una muestra respiratoria para el aislamiento viral. Y lamentablemente no existe tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda ni para el recién nacido infectado, por lo que todos los esfuerzos terapéuticos deben estar puestos en la profilaxis con la vacuna antirrubiola, que en nuestro país es la vacuna 3 vírica, que se administra a los 12 meses de vida y en primero básico. Y con el niño que está infectado con rubiola debe ser manipulado a través de precauciones de contacto, especialmente a través de la orina y las secreciones respiratorias, que es por donde se excreta el virus. Pasando al citomegalovirus, este es un virus de la familia Herpesviridae, que luego de la primera infección establece una infección latente con reactivaciones periódicas, excretando el virus a través de la orina, la saliva, las secreciones genitales, leche materna y sangre. Es la más frecuente de las infecciones congénitas, reportándose una tasa de entre 1 a 2% de los recién nacidos. La transmisión puede ser transplacentaria durante el parto, a través del contacto o aspiraciones de las secreciones genitales infectadas, o a través de la leche materna. Existe transmisión de la infección materna al feto tanto en la primoinfección como en la reinfección o reactivación. Sin embargo, es más frecuente que ocurra una transmisión al feto durante la primoinfección. El riesgo de la transmisión vertical del citomegalovirus se incrementa con el avance de la gestación, pero el riesgo de las complicaciones fetales o neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional. Es decir, si a menor edad gestacional se infecta, mayores son las secuelas que va a presentar este recién nacido. La mayoría de los recién nacidos infectados son asintomáticos y entre un 10 y un 15% son sintomáticos, en el cual van a presentar secuelas a nivel neurológico y auditivo y ocular, presentando hipoacusia neurosensorial, déficit neurológico y manifestaciones comunes también a otras infecciones como trombocitopenia, hepatitis, hepatosplenomegalia. A nivel ocular va a presentar corioretinitis, microcefalia y calcificaciones cerebrales. Y esta infección tiene una tasa de letalidad entre un 10 a un 20%. Y a largo plazo, también va a presentar secuelas neurológicas como retardo mental, parálisis cerebral, la corioretinitis, la hipoacusia y la microcefalia. Y el diagnóstico se hace a través de un cultivo o una PCR en orina y saliva dentro de las 2 primeras semanas de vida para confirmar una infección intrauterina y diferenciarla de una adquirida durante el posparto. La prevención de la infección por citomegalovirus radica básicamente en educación a las mujeres embarazadas
de que tengan cuidado en tener contacto con secreciones de orina y saliva de los niños, que son los principales excretores del virus. El tratamiento para el recién nacido se realiza a través de ganciclovir endovenoso por 6 semanas, 100 miligramos por kilo cada 12 horas, y tenemos la alternativa vía oral de valganciclovir por 6 meses, entonces 16 miligramos por kilo cada 12 horas. Este tratamiento se debe realizar antes que cumpla el mes de vida, y se debe hacer un seguimiento seriado de los leucocitos en el recién nacido, porque estos fármacos tienen la reacción adversa de generar neutropenia. Y se debe de tener precauciones de contacto en el recién nacido que está infectado con citomegalovirus, especialmente contacto con su orina, saliva, secreciones respiratorias y sangre. Con respecto al virus herpes simplex, existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, siendo el tipo 2 el principal causante de las infecciones genitales maternas y el traspaso al recién nacido. Y bueno, este virus, luego de la primera infección, establece una infección latente de las células neuronales de los ganglios sensitivos, con sus reactivaciones periódicas al igual que el citomegalovirus. Se reporta una tasa de 1 por cada 1000 a 3000 recién nacidos vivos infectados, en el cual se puede adquirir la infección transplacentaria durante el parto o a través de la lactancia materna, con tasas de entre un 5, 85 y 10% respectivamente. Existen factores de riesgo para la adquisición de la infección neonatal, teniendo en cuenta el tipo de infección materna, siendo primaria o recurrente, en donde la infección primaria tiene un mayor riesgo de transmisión al feto, si es que la madre tiene anticuerpos o no para el virus, si es que la madre tiene lesiones herpéticas genitales ulceradas activas al momento del parto, una duración de membrana rota más de 6 horas, que no haya integridad en las barreras mucocutáneas del recién nacido, y el tipo de parto, en donde se ha visto que hay mayor riesgo de infección neonatal a través de un parto vía vaginal versus una cesárea. Sin embargo, se han reportado niños infectados por este virus que nacen vía cesárea, ya que influyen otros factores, como por ejemplo si es que tuvo membranas rotas, tu trabajo de parto con membranas rotas, existe la posibilidad de que el niño esté infectado, a pesar de que posteriormente el parto se resolvió vía alta. Bueno, la infección congénita por virus herpes tiene un mal pronóstico, ya tiene una alta tasa de mortalidad entre un 4 y un 29%. Bueno, los recién nacidos que nacen infectados por este virus van a presentar lesiones características en la piel. Estas lesiones vesiculares, como vemos en las imágenes, parecidas a un impétigo puloso, como ampollas, va a presentar rash, áreas de cicatrización fibrosa también en la piel, puede presentar aplasia de cutis, hipo o hiperpigmentación. También va a tener secuelas a nivel ocular, que va a presentar corioretinitis y microptalmia. Bueno, va a tener restricción del crecimiento. A nivel neurológico va a presentar microcefalia o hidranencefalia, calcificaciones intracraneales, y puede presentar convulsiones. Y bueno, va a tener los signos también transversales a otras infecciones congénitas como hepatosplenomegalia, ictericia y trastornos de la coagulación. Y los recién nacidos que se infectan en postparto pueden no presentar lesiones neurológicas. El aislamiento del virus o el cultivo viral sigue siendo el método definitivo de diagnóstico, pero el examen más utilizado es la detección del ADN del virus mediante muestras de hisopado de boca, nasofaringe, la conjuntiva, el ano, y muestras de las vesículas cutáneas que pueda presentar el recién nacido, también de líquido cefalorraquídeo y en sangre. El tratamiento es mediante aciclovir endovenoso, 60 miligramos por kilo al día, cada 8 horas por 14 a 21 días. Y la prevención de la infección neonatal
Actualmente, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Academia Americana de Pediatría recomiendan una cesárea electiva como vía de parto en mujeres con lesiones genitales sugerentes de una infección herpética activa, pero como les mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta que igual se reportan casos de recién nacidos a pesar de que nacen por cesárea, probablemente debido al tiempo de membranas rotas que tuvieron y a la posibilidad de que también el recién nacido se haya infectado in utero. Y el recién nacido debe tener manipulación con precauciones de contacto. El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite a través del contacto sexual, sanguíneo y vertical, y que posteriormente afecta el desempeño del sistema inmunológico. La tasa de transmisión vertical de VIH se reporta en 1,6%, en el cual se produce un 35% durante el embarazo, aproximadamente un 65% durante el parto y a través de la lactancia materna entre un 14 a un 29%. El riesgo de infección del recién nacido en una madre que no tenga tratamiento ocurre entre un 15 y un 35%. Y bueno, existen factores asociados a mayor riesgo de transmisión vertical. Tenemos las membranas rotas por más de 4 horas, corionitis, parto vaginal o cesárea de urgencia con trabajo de parto comparado con una cesárea electiva, antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual y rotura prematura de membranas. Y también existen factores propios asociados a la transmisión, que son la carga viral y el recuento de linfocitos TCD4, que a medida que más avanzada esté la enfermedad, mayor es el riesgo de transmisión al feto. Y bueno, el manejo de una mujer con VIH positivo durante el trabajo de parto es a través de la administración de AZT, que es la acidobudina, una presentación de 200 miligramos por ml intravenoso, y se debe administrar una carga de 2 miligramos por kilo en una hora, y se debe iniciar 4 horas antes del inicio de la cirugía o del trabajo de parto, luego queda con una mantención de 1 miligramo por kilo por hora hasta la ligadura del cordón. Ahora, la atención del recién nacido en la atención inmediata se realiza con precauciones estándar, al igual que todo recién nacido, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en aspirar al periodo nasofaringeo u orofaringeo, que debe ser suave. También se debe realizar un baño corporal con agua y con jabón. Para la administración de la profilaxis con vitamina K se debe realizar un aseo de la piel y se debe suspender la lactancia materna. Bueno, entonces después el recién nacido se debe hospitalizar en la unidad de cuidados básicos, no se debe aislar del resto del recién nacido y se debe manejar con precauciones estándar. La vacuna de la BCG se debe diferir si es que el recuento de linfocitos TCD4 es inferior al 35% del total de los linfocitos, ya esperando de que tenga un recuento sobre 1500 para poder ser vacunado. Se debe iniciar el tratamiento con AZT en suspensión oral y se inicia entre las 6 a 12 horas de vida en dosis de 2 miligramos por kilo cada 6 horas por 6 semanas. Si es que no se puede administrar vía oral, se puede administrar vía endovenosa en dosis de 1,5 miligramos por kilo cada 6 horas en los niños de término, y en los prematuros se debe administrar cada 12 horas, en los prematuros menores de 35 semanas. Bueno, el examen físico de la evaluación de un recién nacido que se sospeche que tiene VIH, vamos a encontrar hepatosplenomegalia, adenopatías y los signos clásicos de las distintas infecciones congénitas. También se debe realizar hemograma precoz y periódico, ya que el principal efecto adverso de la ZT es que produce anemia. También se debe realizar un screening infeccioso para el resto del agente etiológico del síndrome de Torch.
se debe realizar una evaluación inmunológica entre las primeras 48 horas de vida, específicamente un recuento de linfocitos TCD4, para evaluar la posibilidad de si se administra o no la vacuna BCG. Entonces, para la confirmación diagnóstica se deben de tomar 4 ml de sangre en un tubo que tenga anticoagulante ERTA y enviarlo al ISP dentro de las primeras 48 horas de vida. Si esta muestra es positiva, se debe enviar una muestra inmediatamente a otra muestra y se confirma el diagnóstico de VIH si es que se encuentran 2 PCR positivos. Si la primera muestra enviada es negativa, se debe enviar una segunda muestra a los 15, posteriormente a los 30 y luego a los 90 días de vida. Y se descarta la infección por VIH con 2 muestras negativas a los 15 días de vida. Y también se debe notificar, anunciar a todo recién nacido VIH positivo. Ahora es el turno de hablar sobre sífilis o lues congénita, en el cual esta infección es producida por la espiroqueta llamada Treponema pallidum y se puede transmitir vía transplacentaria en cualquier etapa de la gestación o a través del canal del parto en contacto directo por lesiones activas o secreciones que contengan la espiroqueta, en el cual existe un mayor riesgo de infección para el feto cuando la gestante cursa una sífilis secundaria. Se reporta una tasa de sífilis congénita entre un 0,24 y un 0,25 por cada 1000 recién nacidos vivos. Cuando la infección en la mujer embarazada no es tratada, da origen a un 25% de abortos, un 25% de mortinatos y del 50% restante, un 40% de los recién nacidos nacen con sífilis congénita asintomática y un 60% nace asintomática, pero desarrollarán igualmente la enfermedad dentro de los primeros 2 años de vida. Y si es que la mujer recibe un tratamiento adecuado antes de las 16 a 20 semanas de gestación, 100% de los recién nacidos nacen sanos. Entonces, importante el énfasis en la educación y en el control prenatal de realizarse los exámenes de DRL en la gestante para poder diagnosticar y tratar a tiempo si es que tiene sífilis para evitar las consecuencias futuras en el recién nacido. Se describen 2 formas de la presentación de la sífilis congénita, teniendo la forma precoz que se manifiesta antes de los 2 años de vida y la forma tardía posterior a esta edad. La mayoría de los niños son asintomáticos y dentro de los niños que son asintomáticos también las podemos subdividir en 2 presentaciones clínicas, teniendo la multisistémica y la oligosintomática. Dentro de la multisistémica generalmente corresponde a un niño de un aspecto séptico que está gravemente enfermo, en el cual va a presentar restricción del crecimiento intrauterino y las manifestaciones más frecuentes van a ser hepatosplenomegalia asociado a anemia, trombocitopenia con leucocitosis o leucopenia. También puede presentar compromiso del sistema nervioso central, hepatitis, pancreatitis, neumonía, glomerulonefritis, osteocondritis, coriorretinitis y lesiones de la piel. Y también puede estar cursando con un shock séptico. La forma oligosintomática se presenta generalmente dentro de los primeros 6 meses de vida, en donde va a presentar lesiones de la piel y mucosas que se manifiestan con mayor frecuencia desde la segunda a la 10ª semana de vida. Va a presentar exantema maculopapular simétrico, lesiones descamativas y lesiones ampollares palmoplantares que corresponden al pénfigo sifilítico. Y en las imágenes vemos estas lesiones. Dentro de las lesiones mucosas se presentan con mayor frecuencia entre los 7 y 10 días de vida, en donde puede presentar rinitis, mucopurulenta o sanguinolenta, parches mucosos o placas blanquecinas en la lengua, faringe e incluso hasta la laringe. También va a presentar lesiones óseas, dando origen a osteocondritis, epifisitis, periostitis y generalmente se manifiestan después del mes de vida. También puede presentar poliadenopatías, síndrome nefrótico y hepatitis.
También se describe una presentación clínica de la sífilis congénita llamada neurolues o neurosífilis, que entre un 40 y un 50% de los recién nacidos sintomáticos la van a presentar. Ya sea que el niño presente la forma multisistémica o oligosintomática. Habitualmente la neurosífilis es asintomática y en pocos casos se pueden observar alteraciones del citoquímico, del estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, en donde se diagnostica una neurolíes cuando hay una presencia de más de 25 leucocitos por ml y proteínas sobre 150 miligramos por decilitro, y en el caso de los prematuros, proteínas sobre 170. Y nos hacen el diagnóstico de neurosífilis. Las manifestaciones clínicas es meningitis, compromiso de los pares craneales, hidrocefalia, infarto cerebral y diabetes insípida. Con respecto a la sífilis congénita en su forma tardía, es decir, a partir de los 2 años de vida, es poco frecuente y se presenta en los casos de que la madre no fue tratada adecuadamente. Generalmente se manifiesta en la pubertad y el cuadro clínico es similar a las manifestaciones de la sífilis terciaria del adulto, por lo que el niño va a presentar lesiones gomosas o de esclerosis, frente olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, la triada de Hutchinson, que son los dientes de Hutchinson, que son los molares como en mora, queratitis intersticial y lesiones del octavo par craneal. También va a presentar nariz en silla de montar, tibia en sable y puede presentar también la neurosífilis. Como mencioné anteriormente, va a manifestar como una meningitis e hidrocefalia. El diagnóstico de la sífilis congénita se basa principalmente en el análisis de los antecedentes epidemiológicos maternos, viéndose que tiene factores de riesgo para presentar sífilis a través de exámenes de laboratorio, serología neonatal, el examen físico en búsqueda de los signos clásicos de la sífilis precoz, y bueno, alteración en los exámenes imaginológicos, radiografías y de laboratorio. Por lo tanto, se debe de tomar BDRL en sangre y líquido cefalorraquídeo al recién nacido, en donde el BDRL debe ser reactivo en 2 o más diluciones mayores a la dilución materna. Se confirma en diagnóstico de sífilis. Es decir, por ejemplo, si la madre tiene una dilución de 1 es a 2, el recién nacido de presentar una dilución de 1 es a 8. Se debe evaluar también el líquido cefalorraquídeo haciendo un estudio citoquímico, tomar también radiografía de huesos largos, evaluación con hemograma y recuento de plaquetas, exámenes de función renal y hepática de acuerdo a la clínica mencionada anteriormente, y también se debe realizar un fondo de ojo a todo recién nacido con manifestaciones clínicas. Bueno, el tratamiento de la sífilis es a través de penicilina sódica, dependiendo de los días de vida va a ser la frecuencia con la cual se administra, pero la dosis es de 50.000 unidades por kilo y se administra vía endovenosa. Y el manejo del recién nacido es a través de precauciones de contacto en el caso de que se evidencien las lesiones cutáneas. Con respecto al virus respiratorio sincicial, VRS, es la principal causa de infección respiratoria viral y bronquiolitis y neumonía en los lactantes, tanto en los prematuros, niños prematuros y de término. Es muy prevalente en invierno y hay que mantener una precaución de gotitas para prevenir el contagio. Los signos clásicos del virus respiratorio sincicial es que vamos a tener un niño que presenta tos,
sibilancias, estertores, roncus, disnea, cianosis, va a ir presentando un síndrome de estrés respiratorio creciente, va a ir aumentando los requerimientos de oxígeno. Bueno, el diagnóstico de la infección por virus respiratorio sincicial básicamente es a través de la clínica, de este cuadro de distrés respiratorio creciente. Como vemos en la imagen, este niño presenta retracción costal, y de la detección viral mediante inmunofluorescencia a través de un aspirado o un hisopado nasofaríngeo. Con respecto a la prevención de infección por virus respiratorio sincicial, básicamente es enfatizando la importancia de la lactancia materna, del lavado de manos frecuentes y de no exponer a nuestro recién nacido a personas que estén cursando un cuadro respiratorio. La Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de la vacuna palivizumab en prematuros menores de 29 semanas o en prematuros que estén diagnosticados con displasia broncopulmonar. Pero en nuestro país, la displasia broncopulmonar del prematuro es una patología que está garantizada, por lo tanto, a todos los prematuros menores de 32 semanas y 1.500 gramos con el diagnóstico de displasia broncopulmonar reciben esta vacunación. El tratamiento de la infección respiratoria principalmente se basa en un adecuado manejo de la oxigenoterapia, mantener una buena hidratación y preveniendo infecciones asociadas a la atención de salud. Por lo tanto, un niño que esté cursando con este cuadro se debe manipular con precauciones de contacto y de gotitas. Bueno, finalmente, para resumir un poco y englobar el tema de infecciones neonatales, vamos a hablar sobre la sepsis. ¿Ya? La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por manifestaciones de infección sistémica durante las primeras 4 semanas de vida, con al menos un hemocultivo positivo. Lo podemos clasificar en precoz, si es que se produce antes de las 72 horas, y en tardías posterior a este tiempo, que principalmente es asociado a infecciones en atención de salud. Se reporta una tasa de 1,10 por cada 1.000 recién nacidos vivos, y los principales agentes etiológicos tenemos el Streptococcus grupo B, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Y también se da principalmente en prematuros extremos o en niños que estén en hospitalizaciones prolongadas. Los signos clínicos para una sepsis son inespecíficos y nuevamente son transversales a otras infecciones, o puede presentar signos asociados a otras patologías. En general vamos a tener a un niño de un mal aspecto general, va a tener un rechazo a la alimentación, va a presentar inestabilidad térmica con tendencia a pic de hipotermia, va a estar letárgico, va a presentar un llanto débil, va a presentar oliguria o anuria, también va a presentar edema. También su color de piel va a tener como un color terroso, oscuro, de un niño que está infectado. A nivel cardiovascular, también puede presentar inestabilidad hemodinámica, taquicardia, un llene capilar lento, hipotensión, palidez y cianosis. A nivel hematológico, podemos observar y evaluar en el examen físico hepatoesplenomegalia, ictericia, alteración de la coagulación con presencias de petequias. Dentro del sistema respiratorio vamos a tener un niño que va a presentar un distrés respiratorio con taquipnea, quejido, retracción costal, aleteo nasal, crisis de cianosis,
apneas y con aumentos de requerimientos de oxígeno. A nivel gastrointestinal, el niño va a presentar distensión abdominal, visceromegalia, aumentos de residuos gástricos, puede tener también residuos biliosos, va a presentar cuadros de diarrea o melena, es decir, deposiciones con sangre y vómitos. A nivel neurológico va a estar letárgico, va a presentar hipotonía o hiporreflexia, puede presentar temblores, convulsiones y hasta puede llegar en estado de coma. El diagnóstico de sepsis es básicamente a través del análisis de los antecedentes perinatales, neonatales, la clínica que va a presentar y a través de exámenes de sangre e imagenología. Entonces, el hemocultivo va a ser nuestro gol estándar de diagnóstico de sepsis, también nuestro PCR, el hemograma, exámenes imagenológicos, por ejemplo, radiografía de tórax, ecocardiograma, ecografías abdominales para ir evaluando los otros órganos que pueden ser afectados. También exámenes de orina para ver si es que el foco es el foco infeccioso a nivel urinario y también para ir evaluando la función renal también. El enfoque del tratamiento de una sepsis neonatal principalmente va a ir a tratar con fármacos antibióticos en el caso de que fuera una bacteria o antifúngico en el caso de fuera, por ejemplo, una candidiasis que esté afectando al recién nacido y mantener medidas de confort para favorecer una homeostasis dentro de todas las complicaciones que va a presentar a nivel multiorgánico este recién nacido. Entonces lo primero que debemos de hacer es analizar sus antecedentes y factores de riesgo para esta infección. Debemos de favorecer una termorregulación a través de un ambiente térmico neutral, en donde este ambiente térmico neutral lo brindamos a través de una incubadora, en el cual también esta incubadora les va a dar un ambiente de protección y aislamiento a este recién nacido. Debemos favorecer también una adecuada oxigenación a través de apoyo ventilatorio, mediante oxigenoterapia, dentro de sus distintas modalidades y en casos ya más graves a través de ventilación mecánica invasiva. También debemos de tener una monitorización multiparamétrica continua y estricta en nuestro recién nacido, monitorizando la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Y también debemos realizar nuestro examen físico general y segmentario y la medición manual de los signos vitales también. También debemos de mantener un adecuado balance hidroelectrolítico y ácido base a través de la medición de la diuresis, teniendo un conteo estricto y riguroso de los egresos e ingresos y la evaluación de los gases arteriales también para ir evaluando el apoyo ventilatorio. También debemos de mantener a nuestro recién nacido con accesos vasculares para la administración de fleboclisis, alimentación parenteral, medicamentos, en el caso de que requiera transfusión de glóbulos rojos y para toma de exámenes si es que contamos con un catéter arterial umbilical para evitar punciones innecesarias. También tenemos de tomar exámenes de sangre, de orina, dependiendo de los que nos indique el médico. Tenemos que tramitar los exámenes de imagenología y en el caso que se requiera una punción lumbar para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, ayudar y asistir al médico en este procedimiento. Entonces tenemos que estar atentos también al resultado para informarlo al médico y también dejar registro de ello. También tenemos de tener en consideración los días correctos al momento de la administración y preparación de fármacos que nos deje indicado el médico en el caso que sea antibióticos o para tratar apnea si es que presenta o también si es que presenta convulsiones.
Como nuestro recién nacido va a presentar intolerancia alimentaria, va a quedar en régimen cero, por lo tanto su nutrición va a ser satisfecha mediante la nutrición parenteral o al par. Y para esto también debemos de instalar una sonda de alimentación a caída libre. Y finalmente, y no por ser lo menos importante, debemos de favorecer el vínculo con los padres o cuidadores principales del recién nacido, también favoreciendo sus cuidados de neurodesarrollo y educando a los padres el respecto, por ejemplo, el lavado de manos, si es que se requiera precauciones adicionales a las estándar, cómo se debe utilizar, cómo se desechan, decirle que pueden hablar, pueden tocar a su bebé para que así tenga una recuperación más pronta también. Bueno, hemos llegado al final de esa presentación. Espero que les haya gustado. Si es que tienen alguna duda, pueden escribir en el foro del curso o me pueden mandar un correo y les responderé sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.